Hola a todas, estamos en nuestro podcast de Mujeres que nos fueron tapa y hoy, bueno, yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar con Brigitte Vasallo. Eh, bueno, yo estoy segura que todo el mundo sabe quién es Brigitte Vasallo, es imposible que no lo sepan, pero bueno, para las que no lo sepan, Brigitte, vos corregime después en esto, en la biografía que yo voy a dar. Eh, Ella es escritora, ha publicado varios libros ya, ficción, ensayos, de todo un poco, ¿no? Uno que acá se editó en Argentina y el último también, acá llegó con el nombre de El desafío poliamoroso, pero creo que en la edición española tenía otro nombre que era, no me sale la Pens- primera parte, terror poliamoroso. pensamiento Pensamiento monógamo. monógamo, Sí. terror poliamoroso. Después este libro de ficción que se llamó Porno Burka, otro que se llamaba Mentes Insanas, y el último, el que vamos a seguramente hablar un poco acá, es Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase, bueno, que me parece súper interesante. Googleen Brigitte Vasallo y mírense todos sus videos y todas sus charlas y todos sus podcasts donde haya participado, porque es como que por lo menos a mí lo que me pasa es que siento que se me van construyendo nuevas redes neuronales cuando la voy escuchando, ¿no? Como espacios mentales, muchas nuevas preguntas y muchas nuevas, digo, con esas nuevas preguntas también nuevas posibilidades de la existencia, que me parece que es lo más, por lo menos a mí, que me interesa mucho la acción micropolítica, ¿no? Siempre ideas que te traigan ese aire y ese entendimiento y un poder habitarte con un poco más de libertad, me parece que es como lo que hace que las cosas cambien, por lo menos en nuestra vida diaria, ¿no? Así que ahí mi agradecimiento total por todo eso. Y a mí me parecía muy importante invitarte a vos al podcast, porque bueno, los temas que vos hablás son temas que a nosotras nos interesan mucho, ni hablar todo lo que tiene que ver como cualquiera que hable de poliamor y amor y relaciones, y el amor en estos tiempos, habla de Brigitte Vasallo y de su libro sobre este tema. Pero bueno, hay un montón de producción sobre esto y a mí me gusta esta posibilidad que vos siempre estás planteando de salir de la dicotomía en el pensamiento, ¿no? A veces te hacen alguna pregunta, bueno, ¿y qué te parece? Esto o esto, y es como, me parecen las dos cosas, ¿no? Bueno, y un montón de cosas así, ¿no? Esto, salir del binarismo de pensamiento, que es una invitación, me parece, a la que vos siempre haces. Y otra cosa, como mujeres viviendo en este mundo, bueno, yo como mujer, vos, no sé qué pronombre, Brigitte, perdóname que no te pregunté primero. Sí, estupendo. Pronombres femeninos, sí, está bien. Perfecto. Y esta posibilidad de, bueno, escribo ficción y después escribo un libro sobre este tema porque me hace picar y me acelera el corazón, y después escribo un libro sobre el lenguaje, y después hago una obra de teatro, y después... Y a mí eso me parece, quizás es obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero es contracultural en este sistema de éxito capitalista donde vos, viste, tenés que ir por la vida y para ser reconocida y lo que sea, tener una voz, tenés que ser siempre lo mismo, y vos tendrías que seguir toda la vida escribiendo sobre el amor, porque si no es como que ya, ¿no? Como que hay algo ahí. Y a mí eso me parece tan liberador y tan potente y tan interesante y tan vital que también me parece que es algo que vos convidás con tu hacer y que está buenísimo, por lo menos para mí me abre, digamos, me hace entrar el aire y me gusta que eso suceda. Así que bienvenida a nuestro podcast y quería arrancar, presentate vos como quieras, quizás no como yo te presenté, y, y que nos empieces a contar un poco también, bueno, de dónde viene Brigitte Vasallo y por qué escribe lo que escribe Brigitte Vasallo, ¿no? Bueno, yo antes que nada os quiero agradecer mucho que me acojáis en este espacio y también toda la paciencia que habéis tenido para conseguir una fecha en la que nos pudiésemos encontrar, que llevamos muchos meses tratando de encajar agendas con mails que se pierden, todas estas cosas, ¿no? Que también suceden con las prisas, ¿no? Y con el exceso de inputs constantes. Así que una alegría que estemos aquí por fin. Y muchas gracias por esta presentación. Sí, me siento como muy representada
Y como me hace muchas resonancias, ¿no? Las cosas que has dicho y me gustan mucho, ¿no? Escucharme explicada así. En la cuestión, por ejemplo, esto que dices del sí o del no, ¿no? Como a mí me parece que si yo tengo una función colectiva, ¿no? Que mi función es pensar para abrir, no para cerrar, no para cerrar las frases, sino tratar de poner las preguntas que abran y luego ya ponemos las respuestas todas juntas si es que las tenemos que poner o si que las podemos poner, ¿no? En ese sentido. Así que qué bien que vosotros me recibáis así también. Y bueno, cuando me dices de dónde vengo, fíjate que hay una cosa que yo cada vez hago de manera más obsesiva, que es ahora que tenemos todos los medios estos electrónicos a nuestro alcance. Yo a menudo cuando me tengo que encontrar con alguien así por trabajo, me tienen que entrevistar, cosas así, a menudo busco a esa persona en Google porque quiero ver qué dice, no Google exactamente, busco los orígenes familiares, porque yo ahora tengo como una fijación en que pues hay gente que ya directamente no aparece todo un recorrido familiar así muy pomposo, casi Mm. aristocrático, claramente burgués. Y entonces me gusta como seguir ese rastro porque parece que está como diluido, ¿no? Hay una modernidad urbana, que hay una cierta marca de clase que parece que se ha diluido en unas formas medio comunes para algunas de nosotras y ahí me gusta como echarle el ojo. Aunque creo que las que venimos así de pobre, que hablábamos antes tú y yo, tenemos un olfato específico, ¿no? Para olernos entre nosotras y para oler quién no viene de ahí y qué formas tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vengo de una familia muy, muy pobre. También hoy en día es como un poco difícil incluso hablar en estos términos en el Estado español porque ha habido todo ese proceso de olvido Mm. organizado, ¿no? Pero aquí pues pasamos una guerra civil hace muy poco, una dictadura fascista que duró 40 años pues mi familia viene de ahí, ¿no? Mis padres nacieron en esa época de la guerra y nacieron en una región muy empobrecida como es Galicia, muy machacada y en una economía precapitalista, que de hecho mi familia allí aún sigue viviendo en el precapitalismo, ¿no? Eso que parece que no existe y que luego hacemos como grupos aquí anticapitalistas a ver cómo lo hacemos y pues yo lo tengo en casa, yo tengo eso, lo tengo en casa y Claro, no ya está siempre me he dado inventado. cuenta, Ya está claro, inventado, chicos. no siempre me he dado cuenta porque no siempre lo vamos a buscar ahí, ¿no? Porque no tiene como el glamour que esperamos que tenga la cosa, que eso tiene que ver con las formas de nuevo de la burguesía, ¿no? Entonces yo vengo de esa miseria, vengo de una familia obrera, pues eso, que tuvo que partirse la espalda toda la vida por hacer también un esfuerzo para que escapásemos del peligro del hambre. O sea, es que era literalmente eso, ¿no? Como el esfuerzo para que ninguna de nosotras volviera a pasar esas circunstancias tan brutales que estuvo pasando toda nuestra genealogía. Y entonces ese esfuerzo pues se nos ha vendido que pasa por la modernidad urbana, que pasa por el ascenso cultural y todas esas cosas. Y no es que no pasen por ahí, es que no es necesariamente así o no es como natural que pase por ahí, ¿no? Eso es parte de un proceso que tiene que ver con el capitalismo, que por supuesto tiene que ver pues, con todos otros procesos ligados, ¿no? Como los procesos coloniales también están ahí metidos y que han hecho que solamente haya una manera de salir de la miseria y que vayamos todas abocadas a eso, colocadas en lugares distintos, ¿no? Entonces, pues con todo ese esfuerzo colectivo, pues ha pasado que algunas de nosotras, pues hemos hecho esa especie de ascenso social así medio extraño, ¿no? Que pasa mucho por la adquisición, claro, la idea es la adquisición de una economía que nos salve a nosotras como personas y a todo el entorno, porque las que venimos de pobre no va solamente de nosotras, ¿no? Cuando se escucha ese discurso sobre la pobreza y sobre la precariedad, hablado solo en una primera persona individual, tú sabes que esa persona no viene de pobre. Sabes que esa persona está Claro. hablando desde una familia burguesa y que tiene todo un colchón y que no se tiene que preocupar por su padre, su madre, su abuelo, sus tíos, sus primos y de sus redes afectivas, cómo van a hacer su vecindario, cómo van a hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues toda esta historia. Yo no fui necesariamente un éxito en ese ascenso, ¿no? Yo no tengo estudios universitarios por muchas razones que se cruzaron, razones de clase, razones de género, cuestiones de violencia en casa, se cruzaron muchas cosas y yo pues mi vida laboral durante mucho tiempo ha sido limpiar
que eso es una cosa que es como, tengo como ganas como de retomarlo, porque cuando lo digo desde quien soy públicamente hoy, parece que sea como una cosa bohemia, parece que yo limpiase como, Por como gusto, un hecho sociológico, una claro, cosa una así. investigación Una antropológica. investigación, una investigación. E incluso parece que tuviese que ser una cosa humillante. Pasé situaciones muy humillantes, pero no iban con el hecho de limpiar, iban con el hecho del clasismo alrededor del trabajo que yo estaba haciendo, la deshumanización por el trabajo que yo estaba haciendo y todas esas cosas. Así que mi recorrido es atípico sin duda, pero es el que es, ese es el que es. Y creo que ha tenido sus ventajas, mirándolo desde hoy en día como a toro pasado que decimos aquí. Sí, sí, claro, ha tenido sus ventajas. Em, Pensaba en esto que también decías vos, cuando hablabas de esto de limpiar, ¿no? Como esta mirada de clase sobre el trabajo, donde el trabajo es algo vergonzante, ¿no? El otro día mirábamos una película, te la recomiendo porque está buena, que es uruguaya, es paraguaya, que es una rareza también, y se llama Las Herederas, y es la historia de dos mujeres lesbianas de clase alta que se desploma, se viene a menos, ¿no? Y ahí aparece todo el clasismo y el racismo que hay acá y el colonialismo que nos tiene todavía, digamos, ¿no? Nosotros siempre estamos mirando ahí para arriba y todo lo que viene del norte es lo que vale y todo lo de acá es una porquería, ¿no? Como vos decías, usabas una frase, esta cosa de que la cultura de los pobres es folclore y la cultura de los ricos es cultura o algo así, no me Escultura, acuerdo cómo era sí, la frase, sí, ¿no? sí, Bueno, acá es muy así todo esto, ¿no? O sea, pero sobre todo es cultura lo que viene del norte, más allá de lo que puedan producir, ¿no? Las clases más, bueno, los ricos. Y, y pensaba en esto, ¿no? Como ahí en esa película, que esta mina se viene a menos y termina manejando un taxi, una señora bien de la alta sociedad, ¿no? Bueno, que apenas sabía manejar, está muy bien contado esto, y cómo eso era una vergüenza, ¿no? Me pareció interesante conectarlo con esta diferenciación que vos haces en el libro, en tu libro sobre el lenguaje inclusivo. Estoy entrando igual por la ventana al libro, que nada que ver, me parece que está dale, bueno dale. igual hablar, porque si no nadie va a entender un carajo, pero el libro, explícalo vos mejor que yo, pero entiendo que a lo que va es a, bueno, este lenguaje que estamos proponiendo hoy como inclusivo, ¿no? El uso de la E y toda la discusión sobre esto y bla, 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 y todo lo que sabemos, ¿no? Y lo que se está remando en dulce de leche para que o se use o no, y usar nuestras palabras y poder decir cuerpa y poder decir, no sé, lo que queremos, lo que nos interesa o lo que podemos, ¿no? Digo, cuando nos dicen, por qué escriben cuerpa en lugar de cuerpo? Bueno, porque puedo, hoy puedo poner cuerpa y pongo cuerpa. Eh, Pensaba, bueno, el libro viene a esto, ¿no? A decir, bueno, pero inclusivo de quiénes, a quiénes se incluye el lenguaje inclusivo y a quiénes se está dejando fuera y de qué hablamos cuando hablamos de inclusión y, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, un poco esa fue tu intención o qué te preocupaba a vos en ese momento. Sí, fíjate que si pensamos así como en mi trabajo en su globalidad, ¿no? Que repasábamos antes, es una cosa que no estaba planeada al principio, ¿eh? Pero que a medida que van pasando los años y miro atrás, veo que hay un relato común, ¿no? Que es el trabajo sobre la alteridad, ¿no? Es como cómo te relacionas con eso que consideras que no eres tú o que no es un nosotros, cómo se construye eso, ¿no? ¿Cómo se construye eso y qué pasa con las violencias que hay ahí? Porque a mí, claro, lo que me obsesiona es la violencia, ¿no? Es como lo que me preocupa. Siempre digo que si yo fuese feliz y estuviésemos en un mundo armonioso, yo no estaría escribiendo. Hoy en día igual te diría que sí, ¿eh? Porque ya escribo con bastante placer, más placer que antes, ¿no? Ahora como la tensión y el esfuerzo y el placer están más equilibrados. Pero antes, que va, yo Era estaría puro enojo. seguramente, era puro enojo, yo seguramente estaría leyendo, eso sí, pero no escribiendo, ¿no? Pero hay como esa rabia que es motor, que no es la herramienta, pero que es el motor para que yo me ponga a escribir, ¿no? Entonces, lo que hice con lenguaje inclusivo y exclusión de clase, quería plantearme, sin que fuese un libro como tan extenso en la reflexión como fue, por ejemplo, el desafío poliamoroso, ¿no? Que fueron, claro, 20 años de mi vida y 4 años de trabajo concreto sobre eso, ¿no? Quería que fuese una cosa como más acotada, pero que se preguntase, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, quién incluye a quién y dónde. O sea, no es como afirmar que el lenguaje inclusivo excluye a nivel de clase,
sino que es como preguntarnos qué significa esa inclusividad, preguntarnos incluso si queremos esa inclusividad, porque yo a veces prefiero no ser incluida. Desde luego, seguro que prefiero no ser enumerada, que no se me enumere, porque parece que con eso ya está resuelto. A veces prefiero la no visibilidad, de hecho, que eso también hay como mucha conversación, ¿no? Aquí en el Estado español, ¿no? Sobre la visibilidad lésbica, y yo como mujer marimacho, yo no he sido invisible nunca en la vida. O sea, yo siempre Claro, que yo sobre era todo no claro, invisible. claro, yo he sido visible antes que lesbiana, de hecho, ¿no? Así que a mí lo de la visibilidad es una cosa que se me escapa un poco ese debate, porque a mí a veces me gustaría un poco la invisibilidad en algunos términos y sobre todo hacia, o sea, yo siempre pregunto con el tema de la visibilidad lésbica, ¿quién nos tiene que ver? Porque entre nosotras nos vemos perfectamente. Entonces, ¿quién es ese quién que cuando nos ve nos otorga, nos otorga el poder de la existencia? ¿Qué es eso de delegarle el poder Vos de nuestra existencia? Eso me vos te parece muy referís a esto preocupante. que nos dicen que hay que usar el lenguaje de la E, por ejemplo, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Que es como Mm, la muletilla que sí, solemos escuchar, mm, y entonces pareciera que cambiar una letra, digamos, cambiar el universal, bueno, ahora nos estaría, digamos, visibilizando, como que eso hay que problematizarlo, digamos, sería el punto, exacto, ¿no? yo lo que intento hacer es problematizarlo también desde el espacio de confianza que me da, que yo imagino que nadie, creo que en el libro queda claro, pero incluso previo al libro no creo que nadie pueda imaginar que yo no quiera que hagamos un lenguaje que no sea el masculino genérico, ¿no? Creo que en eso mi fama me precede en ese sentido, ¿no? Em, pero me interesaba precisamente poner un poco de foco en los peligros de captura que tiene la cosa del lenguaje inclusivo y tiene los peligros de captura porque el sistema no es una cosa, es un método. Y entonces el sistema lo llevamos tan metido dentro que constantemente reproducimos el sistema, ¿no? Entonces, a mí una solución, sea la E, sea la A, sea la X, sea la solución que venga a proponer un nuevo universal, no me sirve. Me puede servir, ¿no? Como decía Audre Lorde, las herramientas del amo no desmontarán la casa del Para amo, casa del esclavo. pero nos pueden dar una victoria temporal, que es la segunda parte de esa frase que me interesa mucho. La victoria temporal puede ser interesante, es decir, el uso de la E sin duda está generando cosas, sin duda es disruptiva, sin duda genera como inquietud, sorpresa, abre una conversación. Pero si es parte de un camino, me parece muy interesante. Si es la solución, la respuesta que damos a una O genérica, poner una E genérica, a mí no me interesa. Aparte de ahí, pues lo que decimos siempre, que cada cual haga lo que pueda, pero a mí no me interesa y me interesaba como analizar un poco eso, ¿no? Y luego también en este libro me interesaba analizarlo, pues eso, con la cuestión de clase, recordarnos, ¿no? La idea de que nuestro vocabulario no es infinito, que el acceso a un nuevo vocabulario y a un vocabulario técnico tiene una marca de clase muy clara y que entonces como suponer, porque no sé si os pasa a vosotros ahí, pero aquí pasa mucho que por la palabra que utiliza una persona designamos a la persona. Eso es una falacia de toda la vida, ¿no? La falacia dominen, ¿no? Si tú ahora dices una palabra, yo te voy a decir, "Pues claro, tú eres machista o tú eres lesbófoba, ¿no? Porque acabas de usar Claro. esa palabra. Y a lo mejor es que no tienes otra. ¿Sabes? Que suponemos que todo el mundo lleva un diccionario así dentro para poder hacer malabares con el lenguaje, ¿no? Que es lo que nos enseña la academia también. Entonces, como poner un poco de foco en qué tipo de inflación estamos generando, ¿no? De qué manera estamos devaluando las palabras que tiene la gente, suponiendo que pueden tener otras y que no necesariamente hay otras. ¿Sí? No necesariamente todo el mundo tiene otras. Entonces, Por simplemente poner un poco ejemplo, de aviso. por ejemplo, Por ejemplo, no me voy a meter en un cuadrito. Por ah, ejemplo, no. Pero entonces, no, pero imagínate. cuando te referías a la inflación del lenguaje. Mm, Pues mira, no sé si te das cuenta. Mira, fíjate, sí, en este creo que sí que me puedo meter así con un poco de tranquilidad. Vamos a poner este. Aquí paso la cosa del body positive, ¿no? Que hablábamos Mm. antes, y luego el body neutral. Pues fue una cosa como muy inmediata, ¿no? Body positive, body neutral, ¿no? Y entonces era como, o sea que no, había como una inmediatez en la cosa y es, vamos a ver, las dos cosas, yo les entiendo el sentido a ambas, o sea, tanto me gusta el body positive, pues porque un poco de positividad de vez en cuando, las que además hemos recibido poco en la vida, pues no está mal, ¿sabes? Que yo le diga a mis amigas, qué guapa estás,
no puede ser que se me señale, es que no puede Claro. ser, ¿sabes? Y al mismo tiempo, claro, entiendo lo del body neutral, como están bien ambas, ¿no? Entonces, hubo un momento, no sé si en mi entorno, ¿no? Aquí que había como conflicto entre esas Ah, ambas, ¿no? Y ok, entonces una venía a sustituir la otra, había tensión y ella, pero a ver si ambas opciones van hacia el mismo lugar, ¿no? Y entonces entiendo, como un poco de cuidado con eso y un poco de cuidado eso cuando lo cruzamos, pues eso, con la clase. La clase sabemos que no va sola, sabemos que no todo el mundo tiene acceso a la lengua hegemónica de un lugar. Es que también estamos hablando de procesos migratorios, estamos hablando de algo como muy, muy, muy complejo y lo estamos simplificando de unas maneras que son peligrosas, creo yo, ¿no? Entonces, ya para acabar con esto del libro, ¿no? También me interesaba mucho cómo analizarlo, pues coger las herramientas marxistas y pasarlas por el lenguaje, porque estamos usando herramientas feministas, pero el lenguaje está inscrito en un mundo, ¿no? Entonces hay muchos otros sistemas para observar y muchas otras herramientas, ¿no? Entonces trabajar el lenguaje como un trabajo, que no como un empleo, ¿no? Pero un trabajo desde la perspectiva marxista, ¿no? De cualquier cosa que hacemos para modificar el entorno y ver qué sucedía ahí, pensándolo desde el contexto, una de las propuestas de contexto para analizar el contexto capitalista en el que vivimos algunas de nosotras, que es el capitalismo de las ideas, que se nos pide sobre todo en los conglomerados de los centros urbanos en la modernidad, que trabajemos en generar ideas, generar hashtags, generar memes, generar palabras, generar todo eso. Fíjate que se nos pide y se nos propone, las redes sociales son como el gran espacio de un nuevo capital muy, muy, muy interesante. Entonces, cuando decimos lo que no se nombra no existe en el contexto de esa forma de capital, podría ser el eslogan de Instagram. Esa frase podría ser de Mark Zuckerberg. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que no se nombra no existe, la heterosexualidad que no se nombra nunca no existe, la blanquitud que no se nombra nunca no existe, o sea, la exacto. existencia es a gran escala, especialmente cuando no es nombrada, ¿no? Entonces, cuando eso Claro, me parecía, pues eso, como poner un poco de dudas respecto a eso. También otra cosa, para finalizar, ¿no? Con esta frase, lo que no se nombra no existe. También nos ha pasado, creo que, pues eso, cosas que yo he visto aquí más en este entorno, ¿no? Que es el que conozco. Em, Creo que de alguna manera ha calado como el binarismo, ¿no? Si lo que no se nombra no existe, las cosas que no queremos que existan, vamos a dejar de nombrarlas. Entonces, si no nombramos el género, no existe. Y es claro, es que no funciona así. Claro, o sea, si no lo nombramos también no vamos a poder como señalar cosas, ¿no? A mí el uso de la E, por ejemplo, claro, me parece muy interesante, pero no sirve para todas las frases. ¿Sabes? Si yo en una claro. frase quiero señalar que solamente hay hombres cis heterosexuales y le pongo una E, ya no me sirve. Como no me sirve a veces que necesito la A, quiero que específicamente se tenga en cuenta o necesito señalar distintos géneros sin agruparlos. Entonces, tengo que poder decir esas cosas, porque si no, de nuevo, perdemos información que a lo mejor es la que queremos dar, ¿no? Pues el libro va un poco de todo esto. Sí, exacto, tal cual. Que es un montón, ¿no? Y en esto que vos decías claro, bueno, fíjate cuántas cosas hegemónicas o digo, grupos de poder que no están nombrados ni enunciados y en realidad, digo, tienen más Es lo existencia que que más cualquier existe. cosa, es lo que más existe. Eh, También me parece que se vincula con esto de que vos pensabas, ¿no? Digo, en relación al lenguaje inclusivo y a todo esto de nombrar, bueno, desde dónde estamos nombrando y digo, cuáles son las usinas de generación de ideas, de dónde vienen estas ideas, que también tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? No dejan de ser centros urbanos, Claro, progresistas, clase media, media alta, por lo menos acá en Argentina, digo, ¿no? sí, sí. Y que quizás después, eh, voy a decir algo que por ahí es más incómodo, pero quizás algunas de esas personas que tanto batallan por el uso de la E, después reciben un mensaje con faltas de ortografía y, y les provoca risa No, claro, eso es constante, claro, eso o es cosa, ¿no? constante. Entonces, Claro, digo, como también esto de, bueno, quiénes son quienes están incluyendo, o quienes dicen quiénes deben ser incluides, claro. incluidas, incluidos en esto? Eh, ¿qué es lo que estamos incluyendo, no? O sea, bueno, aparentemente pareciera que es el género y fin. Eh,
digamos, por lo menos en lo que se puede leer acá y en esto de, bueno, el uso de la E, que coincido, ¿no? Creo que ha traído mucho malestar y que me parece que es muy interesante ese malestar que se genera cuando que a la gente le duela tanto y le moleste tanto el uso de una letra, que una palabra que siempre la leíste así, hoy la tengas que leer de otra manera, cuando nadie te está obligando a leerla, por otra parte, es como desquiciado, ¿no? Es como, fíjate, y eso habla de la rigidez, ¿no? También del sistema y de cómo, bueno, la importancia del lenguaje, ¿no? En esto también de construir y cómo esto está en la base, claramente, ¿no? O sea, son pequeñas cositas que están en la base y que evidentemente atemorizan, ¿no? O sea, que el mundo pueda dejar de ser como estas personas quieren que sea, porque simplemente algunas palabras se dicen distinto y que eso genere tal nivel de reactividad, bueno, da la pauta de que, digo, ¿no? que poco que se puede cambiar algo en este mundo tal cual lo conocemos, ¿no? Qué poco Mm. margen que hay, y creo que pasa lo mismo con las identidades sexuales, ¿no? O sea, pienso, ¿no? Siempre pienso en esto, cómo qué rápidamente los países, y no sin negar, por supuesto, todos los beneficios y la importancia de que en un primer término se nombre y en un primer término, digo, ¿no? El otorgamiento de derechos, pero bueno, que rápidamente las leyes, ¿no? Digo, una institución, digo, más representativa del poder y más fuerte y más importante que la legislación, bueno, de repente diga, bueno, sí, está bien, hay más de dos géneros, pero igual son varón y mujer, y hay un otro que, bueno, que es el que debería abarcar a todos, pero que es uno solo, neutro o no binario o tal, ¿no? Es como, bueno, en este nombrar, qué sé yo, como que necesitamos más conversación, me parece, ahí Sí, sí. sobre qué nombres y de qué Mm. maneras, ¿no? Y Sí, quiénes nos autorizan. sí, sí, a mí me parece que necesitábamos más conversación y una conversación que saliese del ping-pong. O sea, dice, James Baldwin dice en un texto que él habla sobre la cuestión de la negritud, ¿no? Y dice que hay como una sobreproducción, ¿no? De la cuestión de la negritud. Él escribía esto desde los años 70, si no recuerdo mal. Dice que lo que ha generado es reafirmar las posiciones habituales que son a favor o en contra. A mí me parecía como súper revelador. Entonces también con la cuestión del lenguaje, ¿no? Que necesitamos abrir la conversación y que no vaya de a favor o en contra únicamente, ¿no? Sino complejizarlo un poco más o a lo mejor escoger en qué espacios tiene que ser el a favor o en contra. O sea, está claro que estamos en contra de la institución que se cree con poder, fíjate lo que te voy a decir, que se cree con poder de Claro, impedirnos hablar como nos dé la gana porque no tiene tanto poder como cree. Le estamos otorgando mucho más del que tiene y otra cosa es que entre nosotros no podamos complejizar esa conversación, conversación. ¿no? Porque de nuevo has nombrado una cosa muy interesante, ¿no? Sobre qué pasa, ¿no? Cuando pues usamos una E, ¿no? ¿Por qué hay tanta tensión? Y es que el debate, ¿no? La pregunta sobre el lenguaje inclusivo no es una pregunta lingüística, es una pregunta política. Política. Que sabemos que la lingüística es político, claro, todo es político, pero es explícitamente, es desde la política que tenemos que pensarla, ¿no? Porque también está todo ese argumentario de si es correcto o no correcto decir cuerpa, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? En plan, ¿quién dice lo que ¿Qué es me correcto? No, importa? no, ¿qué me importa? ¿Qué me Exactamente, ¿qué me importa? importa? Y entonces, claro que las instituciones, ¿no? de la vigilancia del lenguaje, de la lengua, ¿no? Tienen mucho poder en la Real Academia, por ejemplo, ¿no? Y sí que, por ejemplo, me impide escribir en los periódicos, ¿no? De Mm, según qué maneras, porque se rigen por unas normas de estilo, el tema de los exámenes en la academia, tal. Pero luego hay un montón de espacios, por ejemplo, mis libros en los que yo escribo como me da la gana y aún así no los estamos ocupando, no lo estamos claro. haciendo. Y es, vale, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea, yo nunca he escrito en masculino genérico, siempre voy como experimentando fórmulas distintas y es muy interesante porque es algo que como que nunca se ve, ¿no? Es algo, en Pornoburka nadie ha hablado de eso, nunca. Porque Nadie te hizo ningún comentario sobre la forma en no, la yo que creo vos que ni se dio nadie cuenta, ¿sabes? Porque claro. no lo escribí con una E, no lo escribí con una X, sino que yo misma lo escribí, busqué las fórmulas, que para eso soy escritora, ¿no? Busqué fórmulas que no dificultasen la lectura, pero que además no llevasen ahí. Y luego en el desafío, que lo escribí en femenino,
yo creo que mezclando alguna vez el neutro, porque para según qué plurales creo que es una herramienta muy, muy interesante. Y lo expliqué al principio del libro de por qué Ujú. iba a usar el femenino, que un femenino honorífico, que lo usaba así sin pretender atribuirle género a nadie, nada más faltaba. Y me vino a entrevistar un periodista aquí local, que es así como así como el macho horrible, Ujú. caricaturesco, y que por supuesto tiene mucho éxito, tú dirás, ¿no? Claro, por Me vino a supuesto. entrevistar y yo estaba un poco asustada porque pensaba, pero pensé, vamos a ver qué. Y fue muy gracioso porque venía como enamorado, imagínate, qué situación, ¿no? Y me decía, es que me he puesto a leer el libro, claro, que estaba en femenino, que me daba miedo, y resulta que a las 10 páginas es que, o sea, no pasa nada, me decía. Yo pensaba, ¿qué Vos esperabas que pasase? viste, ¿Qué esperabas que claro. pasase? Y al mismo tiempo, eso también lo uso como broma para nosotras, ¿no? De decir, es que no pasa nada. O sea, Claro, tampoco me he cargado el patriarcado por escribir un libro en no, femenino. O sea, no lamentablemente, pasa pero nada, no. exacto, Claro, lamentablemente. Entonces, no pasa nada, pasan todas esas cosas y al mismo tiempo no pasa tanto como a veces pensamos, ¿no? Cuando no señalamos pasa como tanto. los Y errores de lenguaje. O sea, no pasa tanto y al mismo tiempo es una herramienta interesante. A mí me parece una sí, herramienta interesante si es una herramienta, ¿no? Y no sí, es un fin. Sí, si es sí, una no, herramienta no pasa para nada, digamos, en el plano de la materia, por lo menos, ¿no? En el orden simbólico hay no tan cosas, digo, pero en así. el plano de la materia todo más o menos parece que se va quedando igual, ¿no? La materia es Eh, más lenta, sí, la la materia es materia más es más lenta de lo lenta, que quisiéramos, sí, tal sí, cual. claramente. Em, Hablando de eso, te voy a llevar a un cachito, aunque sea, porque sé que todo el Dale, mundo te dale. debe preguntar sobre cómo hago para tener una relación poliamorosa o ese tipo de preguntas, ya me imagino, ¿no? Exitosa o algo así. Acá, acá también pasó, como me imagino que pasó allá y un poco en todos lados, esto de, bueno, si el amor romántico, digamos, es lo que nos hace sufrir, entonces ahora todas tenemos que ir a la pareja abierta, la relación poliamorosa y todo esto, y ahí vamos a encontrar la felicidad, ¿no? Entonces, como si, digamos, las desigualdades que justamente ¿no? generan esas tensiones, esas violencias, esos dolores, la desigualdad, digo, estructural, la desigualdad económica, todas las desigualdades que las tenemos encarnadas y que nos atraviesan en el cuerpo, bueno, como si eso no dejara, no existiera más, ¿no? Y bueno, y todo esto generando mucho sufrimiento, ¿no? Vos decías, cuando escribiste, yo te escuchaba decir a vos que vos empezaste a estudiar todos estos temas, por un lado el amor romántico, el amor Disney y tu crítica, y después todo esto sobre, bueno, estas otras posibilidades de vincularnos afectivamente, un poco por tu preocupación por la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, por qué nos quedamos en esos lugares? ¿Por qué se genera esta violencia en este tipo de vincularidad? Y después esto de, también escribiste el desafío por esto de que podría escuchar tipos de 40 años, de burgueses, hablando de, enseñándonos a nosotras cómo teníamos que vincularnos sexoafectivamente, ¿no? Con, digo, en esta cosa de lo poliamoroso, y entonces sumaban amantes y tenían a la mujer cocinándole a las amantes, ¿no? Y esto además, como si fuera un copado o guay, como dicen ustedes allá, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que también sucedió acá, y bueno, y un poco lo que sigue sucediendo también, ¿no? Porque también en esta necesidad de, y esto me parece que es re complejo, complejo en el sentido de que todos estos temas son muy complejos y que a veces hay como una necesidad, yo no sé si tiene que ver con el mercado, con la forma acelerada en la que vivimos, con qué tiene que ver, pero tenemos como una tendencia a buscarle causas, digamos, unicausas a los temas, ¿no? Como si los problemas tuvieran una sola causa, como si las consecuencias fueran unívocas, o bueno, ¿no? Como si todo fuera tan simple de pensar y de resolver. De alguna manera, digo, o porque vivimos en esta sociedad de consumo donde todo tiene que ser rápido, y este modelo de felicidad que implica el consumo afectivo, el consumo de cosas. eh, y por este relato Disney de la vida, ¿no? Más allá del amor, digo, en este relato Disney de la vida donde vos a la felicidad llegás un día porque encontraste algo que era eso que tenías que encontrar y entonces vas a ser feliz. Siempre medio que andamos buscando, ¿no? Yo pensaba esto, y digo, y en las mujeres creo que hay otros aditamentos, pero siempre estamos como en esto de, bueno,
voy a encontrar esa cosa que me proponen ahí en el horizonte, que si eso lo hago voy a ser feliz y todas vamos a ser felices iguales, ¿no? Que además son modelos que borran completamente la diversidad de experiencias, de origen, de fragilidades, ¿no? De todo. Todos vamos a ser felices haciendo lo mismo. Eso sigue estando muy, muy, muy presente acá, ¿no? Con todo el daño que bueno, que sabemos que todo esto va causando, digo, no. Y pensaba eh, que, que hay algo de esto también de la fuga, digamos, hacia esos lugares, pero simplificado, ¿no? Porque vos, cuando escribís este libro, corregime, pero lo que entiendo yo, lo que yo he entendido, es que vos lo que venís a proponer es a poner en cuestión, digamos, bueno, acá lo que está mal es el sistema y no que lo va a resolver es sumemos gente a la digamos, a la cama y tengamos más sexo y entonces todos seremos felices y ya está, sino que bueno, acá hay una institución que es la monogamia que moldea nuestras identidades y moldea la sociedad y tiene una función social también, eh, y tiene una función económica también, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y si no, modificamos esto, que me acuerdo que en una entrevista que te escuchaba vos decías algo que es interesante, que además, ¿por qué nadie piensa en que modificar la monogamia es quizás sustraer gente y no sumar, ¿no? Que eso me pareció muy interesante, porque es como, claro, mira vos, ¿no? Qué casualidad. Y esto, ¿no? De la sexualidad, digamos, no sé si la sexualidad sería la palabra, quizás la actividad sexual también, ¿no? Como una cosa del camino hacia la felicidad, ¿no? Digo, vas a sumar gente, vas a coger más, y entonces, bueno, digo, vas a ser más feliz o tu vida va a ser mejor o vas a ser más reconocido. Es como todo, toda una fantasía, ¿no? Alimentada constantemente por, bueno, obviamente, ¿no? En todos lados lo mismo, la cultura, con sus diferentes aparatos. Y, y pensaba una cosa que hoy te decía, que a mí me ocupa un montón, que tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, pienso cómo todas nuestras conversaciones que tratamos que sean complejas, de repente las toma el mercado, las toma el patriarcado, la toman estos aparatos y se simplifica en un eslogan y entonces es, listo, poliamor es sumar más gente a la cosa y no es, bueno, construyamos redes afectivas que jerarquicen la pareja y entonces podamos tener una experiencia vital más amena y bla, bla, no. Es simplemente esto, ¿no? Digamos, consumamos más afectividad, vamos para allá. Eh, y por otro lado, digo, muchas de estas cosas que nosotras, desde los feminismos, hemos puesto ahí a tratar de conversar y complejizar, intentando que salga algo a nuestro favor, digamos, por decirlo de alguna manera, y termina saliendo en contra, ¿entendés? Sí, Como sí. esto del poliamor y esto, ¿no? Digo, o sea, yo conozco un montón de mujeres, porque trabajo mucho con mujeres, eh, muy muy doloridas, con mucha herida por, digamos, haberse expuesto a experiencias que no eran para ellas, o en las que se sintieron abusadas, o en las que no pudieron quizás respetar sus creencias o lo que tenían ganas, porque ahora lo progresista y lo copado y lo que sé yo qué es ir a hacer esto, ¿no? Y, y lo pienso, digo, y me parece que esto pasa con un montón de otras cosas, y siempre pienso, o pienso, ¿no? No sé, son preguntas que me hago, si tiene que ver mucho también con esta educación en lo femenino, ¿no? Digo, la feminidad es una forma de sumisión, o sea, es una educación en la sumisión para mí. Todo lo que tiene que ver con lo femenino es una gestualidad de sometimiento, o sea, todo lo que se nos exige como femenino es sumisión, ¿no? Como desde la belleza, los roles sociales, todo es, bueno, callada, quieta, no molestes, no ocupes lugar, abnegate en pos de tus afectos o ni afecto, digo, cualquiera, ¿no? Esto de, bueno, la belleza que nos exige ingenuidad, por ejemplo, para mí es una cosa que me rompe la cabeza porque es fuerte, o sea, que ser aceptada, ¿no? Digo, que ser deseada, esto que vos decís, yo te escuchaba vos decir una vez esto de, no nos piden, ni siquiera el objetivo, ni siquiera el rol social es enamorarnos, es conseguir que alguien se enamore de nosotras, Sí, ¿no? Que esto es sí. 100 así. Todo lo que hay que hacer para que eso suceda, que tiene que ver con esta educación en lo femenino,
y esa docilidad, ¿no? Esa docilidad que nos va a hacer aceptadas y queridas y qué sé yo, y el arquetipo de la buena madre, ¿no? O sea, todas ser buenas mujeres, tener que ser buena con todos y siempre los intereses de los demás son más importantes que los tuyos. Y que lo sabemos, porque creo que esto es como lo que pasa con el amor romántico, ¿no? O sea, vos lo sabés. Creo que algunas, ponele, lo sabemos, o más o menos lo hemos reflexionado, pero hay algo muy encarnado de este deseo de ser buenas y de agradar y de, ¿no? Y de la cosa, que creo que es lo que nos termina muchas veces, o una de las cosas que nos termina muchas veces, digo, ¿no? Haciendo perder territorio en algún sentido cuando estamos intentando, bueno, tener estas conquistas, aunque sean simbólicas, ¿no? Aunque sean ideológicas, ni te digo en el plano de la materia. No sé qué pensás vos de eso. Sí, total. Mira, estaba como cogiendo apuntes mientras hablabas porque se me disparaban, claro, un montón de cosas. Mira, con el libro, te cuento un poco la intrahistoria. Yo solamente tenía una relación exclusiva una vez en mi vida, pues con 19 años, por lo típico, ¿no? Yo que sabía y dije, "Uf, ostras, esto", pero no porque porque no porque no me sirviera, es que no, yo no entendía eso, ¿eh? Yo no, ya había algo ahí que era como tan extraño, se me hacía tan extraño. Y entonces pues simplemente dejé de tener pareja porque tampoco ni veía, no veía forma de hacerlo. Y yo lo de mentir se me da como fatal, me genera mucho estrés, mucha angustia. Ujú. Entonces como paso, yo me retiro de esto no es para mí para nada, ¿no? Entonces, claro, toda mi historia sexual, afectiva y relacional ha tenido que ver con no tener esa exclusividad, no comprar ese modelo, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a escribir de eso, porque esto era una cosa privada, ¿no? Claro. Pues que sabía mi entorno, yo no tenía intención de hacer nada de esto, ni de hacer nada de esto, no, yo no estaba en esas. Pero sí que de repente se empezó a poner como de moda una cosa que se llamaba poliamor y yo alucinaba. Alucinaba pues con los gallitos poliamorosos, es que de verdad te lo digo, o sea, hace 10 años lo que nos pasó aquí en el Estado español era flipante. O sea, en las asambleas no se podía decir feminismo. Había que decir antipatriarcal, porque la palabra feminismo estaba prohibida. Yo tuve, o sea, fui expulsada de todos los grupos poliamorosos menos de Valencia y de Golfas con Principios, que me sabe siempre mal como no decir, hostia, no, hubo dos espacios que me acogieron, pero me expulsaron de todos, pero con violencia, con acoso, con calumnias, o sea, era una caza De eh, brujas, claro. total, por el hecho de estar diciendo cosas tan sencillas como que los hombres lo tenían más fácil a nivel social, que estaban menos penalizados que las mujeres. O sea, en mis artículos aún hay comentarios de señores de los grupos poliamorosos que vinieron a acosarme a los propios periódicos, no Increíble. les bastaba con mandarme mensajes al mail. Bueno, una cosa muy que a mí y a otras compañeras, claro, yo estoy aquí y lo puedo contar y lo puedo contar y lo cuento también por las otras compañeras que les sucedió lo mismo, ¿no? O sea, y entonces yo dije, bueno, o sea, por encima de mi cadáver. O sea, no me da la gana. Entonces esto hay que escribir y hay que escribir desde lo político. Y necesitamos una herramienta, ¿no? Y entonces yo mi obsesión en este libro, yo me lo iba repitiendo a cada párrafo. A cada párrafo yo decía que nadie puede usar este párrafo para forzar a nadie. Porque yo me imaginaba esos mismos gallitos diciéndole a sus Claro. compañeras, no, mira, aquí hay un Mirá, librito, acá mira está. lo que pone. Y digo, o sea, ni una frase, que no puedan recuperar ni una frase. Por eso, claro, hay tanto tejido en todas las frases porque no os voy a permitir ni una, no os voy a dar nada de material, porque este libro no es para la violencia. Este es un libro para defendernos de la violencia. Para defendernos de la violencia teniendo las formas relacionales que queramos y que podamos, porque ya no es solamente lo que quieres, es lo que puedes, y está bien lo que puedes, ¿sabes? Tenemos sueños grandes y tenemos Claro. vidas muy materiales, ¿no? Muy terrenales. Entonces el libro iba de eso, de tener esa herramienta, ¿no? De proporcionarnos esa herramienta para resistir a todas esas violencias y luego que cuando yo lo empecé a escribir, la monogamia no se veía como una institución, no se Ajá. veía como un sistema. Eso lo lancé yo en un artículo porque de repente era, espérate que aquí hay una cosa que no estamos viendo. Y entonces había algo de desmontar la monogamia sin saber lo que era la monogamia. Como si nos pusiéramos a desmontar el género antes de haber siquiera empezado a mirar qué era el género. Entonces, claro, no funcionaba porque la estábamos desmontando, pues eso,
¿Qué es la monogamia? Es la exclusividad sexual. ¿Cómo la desmontamos? Desmontando la exclusividad sexual. Y No, no funcionaba. no, No no, funcionaba y no funciona, no funciona. no, Porque esto de el amor es una institución romántico, jurídica además, es como claro, si no cambiamos el derecho, claro, no, claro, claro, simplemente claro, no funciona, no funciona. Porque también hay como mucho amor romántico poliamoroso que precisamente la narrativa romántica del amor, ¿no? Porque el amor romántico también me parece como importante decir todo el tiempo que no es una forma de amor, es una narración sobre el amor. Porque, ¿sabes? Luego se dan exacto. también estas situaciones tan extrañas de decir, de que vamos con la camiseta del amor romántico mata, pero luego cuelgas una foto romantiquísima con tu churri y sigues como promocionando en redes el hecho de que tú has conseguido pareja y es como, vamos a ver qué es lo que no estamos entendiendo, porque nos parece que el amor romántico es lo que sienten las demás. Nosotras cuando estamos sintiendo amor de verdad, pero el amor romántico es amor de verdad. No es que sea amor de mentira. Lo que es lo que lo convierte en romántico en Disney es la narrativa de ese amor. La narrativa que construye ese amor también, claro que lo construye. Entonces, si entendemos la monogamia como un sistema que pone a la pareja como centro imprescindible, que nos impide no solamente tener otras redes de afecto en las que apoyarnos y que puedan vigilar cómo están funcionando todas esas cosas, que podamos como compartir el sustento, ¿no? De una manera más horizontal, como sucede en espacios donde la Ujú. monogamia no es un sistema, ¿no? Eh, ahora me perdí en la frase que te estaba diciendo. Ahora me perdí en lo que te estaba diciendo. No sé por qué te estaba diciendo esto. Estabas hablando de la monogamia, que vos empezaste a hablar de la Sí, monogamia. de por qué bueno, eh, claro, claro. Entonces el amor romántico lo que hace es la narrativa, la narración que hace que realmente entendamos el sistema, invisibilicemos el sistema. Eso es lo que claro, hace. Entonces, si seguimos con esa misma narrativa para tener tres parejas, pero lo seguimos narrando de la misma manera, no sirve. No, no funciona. Luego dices, es que no. Es como esa pregunta de, pero ¿tú cómo haces para tener tres parejas? Y es como, es que lo de parejas primero ya no me funciona. O sea, ese imaginario ya es como, o sea, lo puedo como pactar, ¿vale? Pero eso que tú estás imaginando no es exactamente lo que yo vivo, ¿sabes? Luego, claro. claro, ¿cómo puedes tener tres? Que el imaginario de la pareja es 24 horas, 7 días por semana, sin ti no soy nada y todo eso. ¿Cómo vas a tener tres así? Es imposible. Lo que hay Claro. que desmontar es esa idea para poner tres o tener una o tener a veces o tener a ratos o no tener o poder estar y decir no estar un tiempo, o sea, todas esas variables que ni nos imaginamos porque el sistema lo que hace es comerse la imaginación también, comerse los Ujú, sueños. claro, Entonces sí. no podemos ni imaginar que todas esas formas de vida están Y como con no todas las las podemos, dificultades. No nos claro, podemos ni soñar, ni claro, si no soñar. las podemos soñar ni imaginar, no las vamos a Claro, poder materializar, claro, ¿no? claro. Tampoco. Y a No, mí de nuevo no. esto me preocupa porque también hay como la crítica eso de esto es para gente privilegiada. No, todo lo contrario, todo lo contrario. La gente privilegiada se puede permitir casarse por todo lo alto y tener a su amante y ponerle un piso. Para nada. Esto es para la gente que no llegamos a final de mes. Está para la gente que no tenemos suficientes brazos para criar porque hemos sido expulsadas de nuestras familias. Eso es para la gente que se quedan en las fronteras. No voy a decir que nos quedamos, que se quedan en las fronteras y que se queden en las fronteras porque no hay una ley que reconozca que las familias son mucho más diversas que un matrimonio. Es para toda esta gente que necesitamos visibilizar el sistema, para los que están encantados con el sistema, que son las clases privilegiadas, heterosexuales, blancas, que va, les va de maravilla. Claro, es que ellas inventaron el sistema, la familia burguesa. No es para ellas esto. El poliamor neoliberal sí lo es, pero Claro. eso Que es lo que estamos señalando. es el que nos están vendiendo, ¿no? Digo, Claro, acá claro. me acuerdo que en un momento, hace como 2 o 3 años, en un momento había salido como en las revistas, ¿viste? Las revistas como de chismes o de, Ujú. no sé, como las revistas de sociedad, Sí, sí, sí. ponele. Y es como, bueno, cuando ya llegó la etapa de la revista esa y ya es como, ya está, listo, o sea, Claro, ya está, claro, perdimos, porque no acá es perdimos. peligroso. Claro, ese relato no es peligroso. Entonces también aquí yo lo veía claramente, ¿no? Cuando los periódicos de ultraderecha en verano sacaban reportajes sobre el poliamor, pensaba, está bien que se queden con eso, que se lo queden. Nosotras estamos haciendo política en otra línea. Está bien. Y luego fíjate que también nombrabas algunas cosas que me parecían como súper interesantes, donde decíamos lo del género, ¿sabes? Que decíamos lo de
el tema de la disciplina de género, ¿no? A mí ahí hay una cosa que me interesa mucho, que es la cuestión de que o sea, lo que como nos construye, el sistema sexo-género binario es un sistema relacional. Y la clave del género, de la manera en que yo lo veo, ¿no? La clave del género dentro de ese sistema, que es el sistema hombre marca registrada, mujer marca registrada, es justamente la relación de subalternidad entre esas dos categorías, ¿no? Eso es lo que viene a imponer ese sistema. Ese sistema no es universal ni es atemporal. Es de nuevo un sistema que está claramente condicionado por el capitalismo y que desde el capitalismo europeo se extiende a través de procesos coloniales al resto del mundo y se impone todo lo que puede, ¿no? Pero que no es el único ni es la única forma, no es ni siquiera la única forma de existir en tanto que hombres y mujeres. Eso Rita Segato es muy interesante, su trabajo sobre la dualidad, ¿no? Ujú. En relación a eso. Pero vamos, que en lo que estamos, en el sistema sexo-género binario, en la modernidad urbana, así como en el centro del sistema, es en una relación de subalternidad, lo que tú nombrabas, ¿no? Lo que es lo femenino es lo subalterno. Entonces, desmontar el género es romper esa relación de subalternidad. Porque también nos está pasando aquí una cosa, ¿no? Que es que desmontar el género es como que los hombres como que vayan como dulcificando esa masculinidad, ¿no? Dulcificando, queerificándola, maquillándola, tiñéndola, tal, poniéndose no sé cuántas, tal, o sea, haciendo esa masculinidad cookie, pero que no sueltan el tema del dominio. Y entonces pretenden que como ellos se están haciendo pequeños, nosotras nos hagamos más pequeñas aún. Yo siempre les digo, mira, desmontar el género es que tú te pongas falda y que yo te pueda pegar un grito y tú te quedes callado. O sea, que Eh, tranquilito con eso. Como tomar esto, ¿no? Como tomar esa gestualidad que a nosotras nos ha sido enseñada, además, ¿no? Digo, no es algo que te nace el gusto por andar pintándote las uñas o una cosa así, ¿no? Digo, hay mucho esfuerzo en que recibamos esa educación para que tengamos esos hábitos. Y bueno, sí, claro, o sea, no se trata simplemente de adquirir esos hábitos que además estamos tratando de rechazar por Mm, otra parte, sí, digo, ¿no? a Como mí me una parece como imposición. estupendo que los adquieran, ¿eh? Me parece bien que los adquieran, pero no me sirve que adquieran esos hábitos y que no entiendan que para mí adquirir hábitos nuevos es poder endurecer las formas, poder caer mal. O sea, mi juego es, claro, adquirir los hábitos que queráis, pero entended que yo esos ya los tengo, que para mí desmontar el género es todo lo contrario, es atreverme Exactamente. a caer mal. Y que, hostia, que Exactamente, vais a total. tener que daros cuenta que de repente van a aparecer fieras de aquí, de dentro de nosotras. Y que está bien, hay que animar eso, ¿no? Que Hay es que animar eso. indispensable Exacto, es todo el tiempo, indispensable. totalmente, en todos lados. Exacto. El Y al otro mismo día, tiempo, perdón, perdón. no, perdón, perdón. No, 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 adelante, adelante. no te decía porque, claro, me viene a la imagen que también, que no sé cómo está sucediendo en vuestro contexto, que imagino que bastante parecido, pero al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, ¿no? Está sucediendo que la violencia contra las mujeres trans está en niveles estratosféricos y que tampoco conseguimos pararla, que si dijeras, bueno, No, al menos esto está sirviendo para que las mujeres trans tengan un espacio de vida mucho más no, tranquilo, pero es que tampoco está sirviendo, entonces no, es como... Vamos a parar un momento, o sea, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las urgencias? ¿No? Porque me parece una de las urgencias claras es atender a la urgencia de violencia que están teniendo las mujeres trans claramente, ¿no? Que aquí está habiendo un auge del fascismo contra ellas desde el feminismo, a través del feminismo, como muy, 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 muy triste históricamente de estar viviendo, ¿no? Cómo nos perdemos en cosas que son decorativas cuando claro. luego hay realidades como muy duras y muy materiales que no logramos atender. Sí, 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 acá digo, voy a hablar, no corresponde que lo diga yo, ¿no? Pero acá hemos tenido algunas conquistas simbólicas, ¿no? O sea, el cupo laboral trans en el Estado Sí, lo he y ido algunas viendo, sí, lo he cosas ido viendo. y demás, pero bueno, digo, la violencia en general contra las mujeres, dentro de la que están las mujeres trans, escala, o sea, no para de Sí, escalar, ¿no? Y eso me escalas. parece que también es una conversación indispensable para nosotras en este momento, en términos de, eh, porque a veces, no sé si sucede eso allá, pero acá en las ciudades y en algunos, ¿no? Como esta burbuja progresista y qué sé yo qué, aparece esto, ¿no? Como de pensar que las cosas están cambiando, que las cosas están cambiando, ¿no? Y es como, tenemos conquistas simbólicas, poéticas, diría yo, ¿no? En algún sentido, pero
no sé, yo quizás soy muy pesimista, pero lo cierto es que creo que si miramos las condiciones materiales de la vida de las mujeres hoy en general, no es que esos cambios simbólicos tan grandes se han traducido en cambios materiales significativos. Y con el tema de la violencia es algo muy fácil de ver. Mm, O sea, la violencia no para de crecer, por más que todo lo que hacemos o lo que hagamos, o sea, claramente nada de lo que hacemos sirve o da resultado o, no sé, o quizás los resultados se verían a más largo plazo. No entiendo ni siquiera cómo funciona, qué es lo que está pasando, mm, pero, pero sí entiendo que hay cosas que no estamos entendiendo de todo lo que sí. sucede y que hay algo del orden de lo discursivo que quizás hay como que también mirar y problematizar un poco, ¿no? Porque bueno, está buenísima nuestra conquista simbólica, pero, viste, acá igual nos siguen matando cada vez con más saña, cada vez con más desprecio, no digo, ¿no? El desprecio que recibimos, esto, ¿no? O sea, el recordarnos permanentemente de nuestro lugar de subordinación no es algo que ha mejorado significativamente. Todo lo contrario, diría. Entonces, bueno, la verdad es que ahí, no sé, muchas preguntas, ninguna hipótesis ni siquiera. Mm, sí, y al mismo tiempo, mira, cuando hablamos de esto del refinamiento, o sea, de lo de, esto que comentas de si las cosas están mejor o no, yo es que no sabría ni cómo calcularlo, ¿no? Pues también, yo qué sé, no sabría ni cómo pensarlo, claro que veo como espacios, pero sí, tampoco me parece que sea como de la mirada que nos pueda servir de mucho, ¿no? Más que para cuando estás así como más de bajona, decir, bueno, tampoco está tan mal la cosa, de ir equilibrando un poco nuestros estados anímicos, ¿no? Pero una cosa que me interesa, ¿no? Sobre esto que decíamos de la disciplina de género, del refinamiento, de las formas de la feminidad, eh, yo lanzo así como un poco intuitivamente, ¿no? Bueno, y por experiencia así como contextual, pero también te lo lanzo a ti, ¿no? Te pregunto a ti, que me decías que venías de un pueblo. Yo creo que estas formas de la feminidad tienen mucho que ver con lo urbano. Yo creo que hay muchos otros espacios donde a las mujeres no se les pide refinamiento, no se les pide... Pienso en el En discurso la aquel de ruralidad, por en la ejemplo, ruralidad, acá. claro, pienso en la ruralidad, en que no sé, los cuerpos son distintos, los cánones de belleza son distintos, el concepto mismo de belleza, ¿no? El concepto de cuerpo como producto o cuerpo como herramienta es todo distinto. Y las formas, ¿no? Yo, pues eso, de la aldea de donde vengo, las formas de la feminidad no tienen nada que ver, o sea, no los llamaría exactamente ni formas de feminidad, ¿no? Son como otra cosa. Ujú. Y las formas de masculinidad también son otra cosa, ¿eh? No lo llamaría yo, mira, te cuento así como que veas la imagen, o sea, en las comidas en mi casa, en la aldea, que pues esa, la aldea precapitalista que la llamo yo, porque es que es así, ¿no? Se vive del autoconsumo, de todo eso, el trabajo en la tierra, en minifundios y en las comidas en mi casa, en aquella mesa enorme, solamente hablan las mujeres. Los hombres están callados, siguen la conversación, tal, pero ellas son las que hacen como así como escalada, escalada de bromas, las bromas cada vez son más picantes, más Claro, salidas de tono, más de tocarle la pierna al señor que tiene al lado, ¿sabes? Como todo súper exaltado. Y ellos son claro. más así como, pues desde la dulzura, ¿no? Esos hombres dulces, tal, de acompañan y tal. Luego siempre pues hay gente que no es así, pero vamos, que es un esquema muy clásico, que eso yo no lo veo en las formas burguesas, ¿no? Cuando tengo que ir a hacer Para una nada. reunión a un restaurante con las formas burguesas. Al contrario, soy más yo la que siempre desentona porque yo sigo teniendo algo así que no quiero perder y que cada vez me permito más sacarlo, ¿no? Pero que me parece que hay algo de todas esas normas que tienen que ver con lo urbano y sin duda tienen que ver con lo burgués, con las formas burguesas, ¿no? Y que no son necesariamente la feminidad en general y que no todas estamos tan sometidas a esas normas, Mm, aunque sí, luego las mujeres rurales sean como caricaturizadas, despreciadas y todo eso por sí, o no que atender a sean esas pocas, normas. digamos, ¿no? Porque bueno, Exacto, acá cada vez son menos, como me imagino allá, claro, sí, sí, sí. y que cada vez, digamos, esos espacios donde suceden otras cosas, también hay otras opresiones, ¿no? Bueno, no sé, acá, por lo Sí, menos sí, en la sí, sin ruralidad, duda, etcétera. sí. Pero sí es cierto esto que decís, que esta gestualidad de lo femenino que se exige claramente es urbana, sin Mm, duda. sí. Eh, y que y que de hecho, bueno, hasta, digamos, urbana y periférica, y que es una exigencia inclusive para eso, para la movilidad social.
¿no? De Ah, las claro, mujeres. claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, cumplir con eso es un pasaje, un pasaporte a una posibilidad de movilidad social Sí, en los sí. términos del sistema, digo, ¿no? Acceder a a una buena pareja o inclusive hasta acceder a un mejor laburo, ¿no? Ah, no, no, Un sin mejor duda. trabajo. Sin duda, sin Eh, duda. O sea, una de las cosas que yo también como intento como ver en el libro, en este último, ¿no? Que hablo de la exclusión de clase, de la inclusividad y tal, hay como, el libro me llevó mucho a pensar sobre el tema del ascenso social en términos culturales, ¿no? Esto que decíamos al principio, que es un ascenso que no tenemos que olvidar, que es un ascenso que hacemos por motivos económicos. claro. Aunque luego en alguna parte del camino la economía como que se desvincula del capital cultural, no sabemos muy bien qué trampa nos ha sucedido, ¿no? Pero la promesa era, si vas a la universidad y consigues un buen trabajo, no perderás tu casa, vas a poder tener un techo O vas y a ya no te poder van a tener una echar. casa, claro. Exacto, vas a poder tener una casa de la que no te echen, ¿no? No le va a pasar lo que a tus padres. Vas a tener comida cada día, todo eso, ¿no? Toda esa memoria del hambre que yo llamo, ¿no? Y entonces, claro, pues hay que pasar por esas instituciones que nos van a dar los títulos, que nos van a dar el empleo seguro para poder además ayudar a nuestros padres, para todo eso, la red afectiva, las que hemos sido expulsadas de las familias por temas de género, ¿no? Pues imagínate toda esa soledad de decir no hay colchón, no hay dónde ir, ¿no? Claro. Entonces esa era la promesa. Pero claro, en todo ese recorrido de la institución hay todo un refinamiento de género constante, de género y de clase, ¿no? De clase con matices de género, digamos. Desde el primer día. Cómo tienes que hablar, por supuesto, cómo tienes que escribir, ¿no? Pero también el tema, por supuesto, del idioma, cuando hay varios idiomas en conflicto, donde uno es el hegemónico, el legal, el bonito, el culto, y los otros son los idiomas subalternos, por supuesto, el deje, que el deje, al fin y al cabo, es cómo pronuncias algunas letras. Pues Claro, hay el alguna, acento. claro, 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 el acento hasta de estrato social, cómo eso te claro, lo eliminan, totalmente. claro, eso no lo puedes tener, ¿no? Esa es una marca de clase, ese acento, una marca de clase, a veces incluso una marca de racialización cuando tiene que ver con según qué orígenes, ahí está todo ahí puesto, ¿no? Entonces todo eso hay que pulirlo y luego hay que pulir el cuerpo. ¿No? Hay que pulir el cuerpo en las formas burguesas, cómo te sientas, cómo te peinas, cómo te vistes, qué ropa te pones para ir a según qué espacios. O sea, yo noto una diferencia cuando voy vestida con ropa de trabajo que yo le llamo, a cuando voy con el chándal lleno de pintura y tal. Noto una diferencia, sabiendo yo ya que soy como es el cuerpo que soy, ¿no? Cuando entro a un banco, por ejemplo, como me ha pasado esta mañana, a pagar un recibo, es que es una diferencia estratosférica, ¿no? Y eso pues continuamente. Entonces todo ese refinamiento tiene que ver justamente eso, con las condiciones económicas, con las posibilidades de ascenso social para salir de la zona de peligro. Tiene que ver todo eso. Entonces, todo eso lo que hace, porque pensamos en un principio, nos dicen que el capital cultural es como conocimiento, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Decimos eso. Pero no va de eso, ¿no? No. Por supuesto, no va de sabiduría. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría es Es más como performático, pensás vos, esto, ¿no? Del claro, capital porque cultural. ha sido capturado por las clases dominantes, por la institución y lo han convertido en todo una película que tienes que comprar y que tienes que performar efectivamente, ¿no? Que te transforma el cuerpo y es a través de lo que hace tu cuerpo que eso va siendo. Y entonces a mí eso es lo que yo acabo afirmando que es una traición de clase, ¿no? Porque si sabemos que estos son unos peajes que tenemos que pagar para llegar a los espacios y hacer lo que tenemos que hacer en esos espacios, pero si nos olvidamos de por qué estamos aquí, de a qué habíamos venido, entonces acabamos siendo un éxito de las clases dominantes Claro. y un fracaso para nuestra Nos gente, porque nos produjeron. pierden. Claro, nuestra Claro. gente nos pierde. Y eso tiene que ver luego en qué lenguaje escribimos los libros. ¿Para quién estamos escribiendo los libros? ¿Para quién hacemos todo este proceso de generar pensamiento? ¿Para quién? ¿Otra vez para las clases dominantes o para que nuestra gente, como para devolverles a nuestra gente lo que nos dieron y lo que nos mandaron a hacer? ¿No? De vete hacia allí, coge el conocimiento, coge los recursos y tráelos de vuelta porque los necesitamos, porque nos los han robado. ¿No? Pues eso, como recordarnos, ¿no? A lo que íbamos y para qué estamos ahí y cuál es nuestro trabajo cuando estamos ahí, ¿no? Como lo que le decía de nuevo Audre Lorde,
porque soy una poeta negra lesbiana que está haciendo su trabajo, te pregunto, ¿estás tú haciendo el tuyo? Pues eso cada mañana, Odilor, cuando nos lavamos la cara, a recordarnos, ¿no? Hacer nuestro trabajo y hacer nuestro trabajo sabiendo que somos pequeñas y que esto Claro. no va de heroicidades, no va de la nueva heroína, no va de nada eso. Esto es colectivo, somos muy pequeñas, el resultado no depende de nosotras depende estar haciendo lo que tenemos que hacer. Y luego el Eso resultado, pues hay muchos otros factores. me parece súper importante porque también forma parte de esta nueva lógica neoliberal del inmolamiento individual, ¿no? O sea, bueno, pareciera que nos tenemos que andar inmolando cada una digo, ¿no? Estas ideas que tratamos de encarnar de alguna manera, es como pura ganancia para el sistema, o sea, el inmolamiento de cada una de nosotras es pura pérdida para nosotras Sí, total. y ganancia para el otro lado, ¿no? Pero bueno, hay mucho de esto también que en esta gran confusión de ideas y de conceptos y de cosas, ¿no? Las que tampoco supongo que es inocente, ¿no? No, Todos claro. estos discursos Sí, bueno, que no. van permeando y que, Mm. bueno, eso, se me viene esto, ¿no? Como la desvalorización de la sabiduría. Vos dijiste, nombraste la sabiduría recién y pensaba en todos estos cortes transgeneracionales tan marcados, especialmente con las mujeres, ¿no? O sea, la mujer después de los 35 años no sé qué es, pero ya está, o sea, no es nada, básicamente no tiene nada para aportar al mundo ni nada, porque además, o sea, ya no encarna el ideal de belleza, no se reproduce, ya está, listo, no sirve para nada, ¿no? Y cómo, no sé, acá pasa mucho esto de cómo esto también nos afecta, inclusive como feministas, ¿no? Pues pareciera hasta que, por ejemplo, acá el feminismo se inventa cada, no sé, 5 años, ponerle una cosa así, ¿no? Y hay una genealogía fantástica, increíble de mujeres que vienen activando y produciendo ideas y pensamiento y todo, y bueno, ¿no? Y pareciera que por el solo hecho del valor de la juventud, de ser jóvenes, entonces digamos, es necesario o es imprescindible pensar las cosas de nuevo, cuando, bueno, hay cosas que ya han sido pensadas y podemos subirnos a los hombros de esas mujeres que ya pensaron para seguir pensando, ¿no? Sí, total, Eh, total. digo, nada de eso es casual en algún sentido, Sí, bueno, sí, sí. en ese sentido. Total, total. Y esto que nombrabas de como la obsolescencia programada, ¿no? De nuestros cuerpos, nuestras vidas, ¿no? Pues que marcados por el tema de la edad y por el tema de la reproducción, ¿no? Que llegada pues es a los 35, los 40, pues hay que desechar eso y conseguir el nuevo modelo del teléfono, ¿no? Eso pasa entre feministas, pero pasa entre lesbianas, pasa incluso entre lesbianas feministas. Que a mí eso sí que me tiene como la cabeza volada, es, pero ¿cómo nos puede estar pasando esto a nosotras, ¿no? ¿Cómo podemos estar aún con esa lógica de la reproducción, de qué cuerpos son deseables, que sé que no funciona igual, ¿eh? Tengo clarísimo que no funciona Sí, igual, no funciona igual, pero, pero pero digo, si funciona ahí, imagínate afuera. exacto, exacto. No funciona igual, pero me parece que hay yo noto que hay como inputs, ¿no? De intentos de que eso vaya calando en la cuestión, que fíjate también otra cosa, retomando algo que apuntábamos antes, ¿no? Con lo de la visibilidad lésbica, que de nuevo, No es un a favor o en contra, es como, pues eso, pensarlo desde un lado que trata de ser algo más complejo con la cuestión de la visibilidad, ahora mismo aquí lo que nos ha sucedido es que ya, claro, de que hay mucha más disciplina sobre cómo ser lesbianas, porque ahora Claro, tenemos obvio. los modelos de lesbianas que De están lesbiana joven, blanca, animados por el sistema, emparejadas a dos, bueno, claro, es una pareja heterosexual burguesa, claro, solo de como dos sin nada mujeres. más, solo que dos mujeres, que además si sirven para el placer de los hombres que las están mirando porque siguen como adecuadas a eso, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, eso también empieza a generar una disciplina sobre nosotras que antes no estaba. No estaba y podíamos ser de muchas más formas en ese sentido porque no había el modelo. Yo a veces pienso, es que yo prefiero no tener modelo que tener esos Claro. modelos, ¿no? Prefiero haber crecido sin mucho referente que con ese referente en sí mismo, con todo lo malo que tuvo no crecer con referentes, ¿no? Eso, sí. Ah, y eso, esto lo de por ejemplo, aquí también en redes de ligue, ¿no? El hecho de que las redes de ligue entre mujeres tengan un filtro de edad, a mí es algo que yo lo digo en cada conferencia, en cada conferencia, porque me Claro, parece, es el único filtro que hay. O sea, tú te puedes acostar con una fascista, pero no con una vieja, en serio. claro.
es que es de claro. risa. Entonces yo siempre les digo, bueno, pues mira, cuando viene Angela Davis y viene Judith Butler, solo me las voy a ligar yo que no tengo puesto el filtro. ¿Eso qué tal? Y entonces, claro, ya notar los movimientos. Y sé que cuando Claro, yo digo eso, muchos de esos filtros esa noche caen, por si viene Angela claro, Davis. claro. Bueno, que me parece que es un tema, o por lo menos quizás para nosotros, yo tengo 46 ahora, eh, y bueno, y es un tema que seguramente por la edad también, ¿no? Se me empieza a hacer muchísimo más visible la necesidad de politizar esa conversación sobre esto, ¿no? O sea, nosotras siendo viejas, Total. y la importancia que tiene hablar de eso desde, políticamente, ¿no? No desde un lugar de, bueno, no sé, qué sé yo. Digo, Ah, quien quiera que hable desde el lugar que quiera, pero me parece que es sí, necesario politizar ese tema y esa conversación y sí, problematizarlo y meterle fuego porque, porque es importante, porque, sí, porque total, forma parte va a formar parte de una etapa de nuestra vida, digo, total, la juventud total. se termina Total. muy rápidamente. Total, total. Y a mí me pasaban dos cosas, esto ya es como personal, pero bueno, te lo voy a decir. Claro, a mí me gustaban, siempre me habían gustado las mujeres así como de más de 40, no era como ese mi imaginario, pues eran las mujeres que me gustaban. Por esta idea de que, claro, entre mujeres que amamos a mujeres o que nos gustan las mujeres, claro que pasan cosas distintas, ¿no? Entonces, como a mí siempre me habían gustado mujeres más de 40, yo estaba deseando ser yo de más de 40, ¿sabes? Es lógico, ¿no? ¿Sabes? Y cuando llegué era como, bueno, ahora ya soy yo eso. Claro, Total, total. qué gracioso, Sí, sí, sí. Y luego también yo, como hay algo de ganas de ser vieja desde el imaginario de estar de vuelta, ¿sabes? De totalmente. decir, Amo. llega Yo ese creo que momento siempre fui en que vieja, en llegamos a realidad. estar de vuelta. Sí, eso me apetece mucho, ¿no? Ojalá la vida nos dé como un espacio de tiempo para poderlo vivir desde ahí, desde el estar de vuelta, si es que eso existe, ¿no? Pero sí, 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 eso sí. Pero sería un sí, sí, regalo bonito. se avisora como un lugar de cierta liberación y quizás más autorización de algunas cosas, ¿no? Esto que vos decías Sí, de eh, poder tener, no sé, como decimos acá, cara de culo, a mí, digo, ¿no? Y no ser complacientes y todo esto. Para mí ha sido un trabajo de los últimos años dejar de ser amable, digo, total. en esta amabilidad estúpida Sí, ¿no? De sí, ser sí, amable con sí, sí. cualquiera, Y porque de sí, porque sostenerle la no puedes hacer. incomodidad. Claro, sostenerle la incomodidad al otro, ¿no? Es como, bueno, que nadie se incomode y toda esta cosa. Y es como plantar la cara de culo y que quede ahí y decir, ¿no? Como, yo a mí esto no me gusta y Y me caer voy mal, sí, sí, caer caer mal. Y mal, así es caer mal. como. Es muy importante y eso una conquista. El otro día una señora me dijo, ay, la verdad es que sos mucho más simpática en la tele que personalmente. Y yo primero me quedé, ¿viste? Después dije, claro, pero gracias. ¿Sabés lo que me costó no ser simpática? Me ha costado tanto trabajo. ¿No? Total, Como, bien, total. lo logré, lo vengo haciendo bien. Bueno, eso me parece que también no sé, para mí es algo que por lo menos a mí me ha venido con el tiempo y Mm, que es ganancia. Yo estoy haciendo como un elogio a la adultez, pero bueno, no sé, creo que es un tema para esto, ¿no? De ser viejas y de todo este sí, desprecio por las mujeres, digo, más que, digo, que cuando salen del mercado del deseo, por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? sí, sí. Me parece que es algo nada, que está bueno que necesitamos trabajar. Bueno, no te Total, quiero total, total, total. bueno, Brigitte, no te quiero, seguiría hablando Sí. 20 horas, tengo una lista larguísima de temas, pero bueno, no voy a abusar. Gracias por esto, para mí Nos ha emplazamos sido, dentro de un año, si quieres. Podemos hacer un encuentro dale, anual y así vamos dale, retomando. dale, me encantaría. Bueno, millones y millones de gracias, ha sido un placer enorme. Te Igualmente. seguimos, te leemos, compartimos tus charlas, tus materiales, así que, y bueno, y recomendamos siempre a todas que lean, que sigan, que escuchen a Brigitte, que nos permite seguir pensando y haciéndonos preguntas, que creo que es lo más importante que podemos hacer, y después ojalá las respuestas vengan de algún lado, pero sostener la pregunta ya es muy revolucionario. Así que Total. muchísimas gracias por convidarnos eso. Y bueno, nos estamos siguiendo la conversación.
Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y pues eso, nos hablamos en un año si queréis y nos vamos siguiendo la pista entre tanto. Abrazo grande. Gracias. Abrazos.